Hola, en este video, Noemí Torrealba y yo, Gabriela Llanos, hablaremos sobre el conflicto entre Corea y Japón, los distintos actores que formaron parte, tanto como países como personas involucradas, batallas y sucesos ocurridos que marcaron un antes y un después, y cómo esto marcó la historia de sus naciones. Primero les hablaré sobre Japón. Japón tiene una historia que se remonta a antes de Cristo, habiendo sido fundado en el siglo VII a.C. por el emperador Jimmu. Es un país con una historia rica y una cultura diversa y distintiva. Los primeros indicios de vida humana en Japón datan de hace 30.000 años, aunque es posible que estuviera habitado mucho antes. Hasta el final de la última glaciación hace unos 15.000 años, varios puentes de tierra unían a Japón con el continente, Siberia por el norte, Corea por el oeste y quizá el actual Taiwán por el sur, haciendo el territorio accesible. Este país, también conocido como Nippon, se encuentra entre las 10 economías más importantes del mundo. Japón es una parte integral de la comunidad internacional y alberga grandes empresas como Toyota y Sony. Además, es conocido por su liderazgo en robótica, animación y muchos otros campos. Por otro lado, tenemos a Corea del Sur, que, como Japón, es un país ubicado en Asia, situado al sur de Corea del Norte y formando una península entre Japón y China. El país tiene una extensa historia que comenzó con los primeros asentamientos humanos en Manchuria y en la península de Corea hace 700.000 años. El primer estado reconocible del pueblo coreano fue Gojoseon, que surgió de la unión de tribus que creían en el rey de los cielos y veneraban a los osos. Similar a Japón, Corea del Sur actualmente contribuye significativamente a la economía y las industrias globales, destacándose en la producción de equipos de telecomunicaciones, computadoras, celulares, automóviles, motores, electrodomésticos, entre otros. Más recientemente, Corea del Sur también ha ganado notoriedad en la industria del entretenimiento, con el K-pop, los dramas coreanos, el mundo de la belleza y el cuidado de la piel. Con el auge de Internet en la última década, estos factores han aumentado su influencia a nivel mundial. Japón y Corea del Sur son actualmente considerados potencias mundiales, con economías fuertes y estabilidad nacional. Ambos, como ya mencionado, tienen un gran impacto en el mercado internacional en diversas áreas. Sin embargo, durante mucho tiempo, estos dos países estuvieron en conflicto, luchando desde lados opuestos, ya fuera por la propia libertad o por la expansión territorial. La Guerra Imjin fue el conflicto más grande y sangriento del siglo XVI, pero apenas tuvo eco en Europa, donde los jesuitas difundieron algunas noticias. Mientras en Europa Occidental se libran las guerras de religión, el señor feudal japonés Toyotomi Hideyoshi, tras unificar Japón, decidió expandir su poder invadiendo la Corea de la dinastía Joseon para distraer a sus posibles rivales internos. Japón, con liderazgo de Toyotomi Hideyoshi, lidera invasiones a Corea, llamadas Guerras Imjin, con el objetivo de conquistar la península para avanzar e invadir China. La primera invasión, 1592 a 1593, Hideyoshi quería conquistar China a través de Corea y también buscaba recursos naturales y expandir su influencia. Las fuerzas desembarcaron en Busan y avanzaron capturando varias ciudades, entre ellas las importantes ciudades de Seúl y Pyongyang. Sin embargo, los coreanos bajo el mando del almirante Ji Sun-sin y el general Ji Song-kye, quien más tarde fundaría la dinastía Joseon, organizaron una feroz resistencia en conjunto a China, quien envió tropas para expulsar a los japoneses. Después de un año, los japoneses se vieron obligados a retirarse debido a la presión militar combinada de Corea y China, además de que no pudo mantener su control sobre las ciudades ocupadas debido a problemas de suministro y la resistencia constante. Segunda invasión de 1597 a 1598. Hideyoshi estaba decidido a conquistar Corea y continuar su camino hacia China. Los japoneses lograron avances iniciales, pero se encontraron con una fuerte resistencia por parte de los coreanos y también enfrentaron problemas logísticos y de abastecimiento. En el mapa izquierdo vemos las rutas que tomó Japón dentro de su plan de invasión, iniciando en Busan y otros puertos al sur de Corea, con el fin de ir subiendo hasta llegar a China, siendo este su fin inicial. En el mapa derecho podemos ver las batallas claves mencionadas anteriormente, marcadas con estrellas como las más significativas dentro de esta guerra. Un resumen de recorrido. Inicio en el sur, las fuerzas japonesas desembarcaron en el sur y rápidamente avanzaron hacia el norte. Captura de Seúl. La capital coreana fue tomada pocos meses después del inicio de la invasión. Avances hacia el norte. Continuaron hacia Pyongyang, enfrentándose a las fuerzas coreanas y chinas. Contraofensivas y retiro. La intervención de las fuerzas Ming y la resistencia coreana eventualmente forzaron a los japoneses a retirarse de muchas de las áreas ocupadas. Toyotomi Hideyoshi murió en 1598, lo que llevó a una falla de liderazgo claro en el ejército japonés,
creando un vacío de poder en Japón que debilitó la motivación y el liderazgo de las fuerzas invasoras en Corea. Japón se retira del territorio coreano. Corea comenzó un proceso de recuperación y reconstrucción. La alianza con China y la resistencia interna fueron fundamentales para restaurar su soberanía. Entre 1910 y 1945, Japón ocupó Corea, buscando expandir su imperio para asegurar recursos naturales y mercados para su industria creciente. La expansión territorial también se veía como una manera de aumentar la seguridad nacional y evitar amenazas de otras potencias coloniales. El imperialismo era considerado un signo de grandeza nacional y poder en la era del imperialismo, que abarcó desde mediados del siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. En 1910, Japón anexó a Corea, que estaba vulnerable por influencias externas y tensiones internas. Bajo amenazas militares, Corea firmó un tratado de protectorado en 1905 y en 1910 se convirtió en una colonia japonesa. Japón suprimió la identidad cultural coreana, prohibiendo el idioma y las prácticas culturales coreanas, y obligó a los coreanos a adoptar nombres japoneses. Muchas mujeres coreanas fueron forzadas a trabajar como mujeres de consuelo en burdeles militares japoneses, sufriendo abusos sexuales. Japón explotó los recursos naturales y agrícolas de Corea para su industria, perjudicando el desarrollo económico coreano. Los coreanos fueron obligados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud en minas, fábricas y plantaciones controladas por Japón. Además, las tierras agrícolas fueron redistribuidas a favor de los terratenientes y empresas japonesas, lo que dejó a muchos campesinos coreanos sin tierra para cultivar e impusieron impuestos y tarifas injustas sobre la población coreana para financiar actividades militares. En la primera imagen nos muestra a un soldado japonés acompañado de una mujer. Este contexto histórico remite a las mujeres de consuelo. En la segunda imagen, soldados japoneses están en una estación de tren en Corea, sosteniendo una bandera japonesa, demostrando dominación japonesa sobre Corea. En la siguiente imagen, vemos a japoneses enseñando su idioma en aulas coreanas. Y en las otras dos, se puede ver a japoneses ocupando territorio coreano libremente. Ahora está la posguerra entre 1945 y 1953 y la división de Corea en 1948. Posguerra. Derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba involucrado en la Segunda Guerra Mundial, donde al finalizar la guerra sufrió intensos bombardeos aéreos, bloqueos navales y finalmente bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, por lo que el emperador de ese momento anunció la rendición de Japón, poniendo en fin a la Segunda Guerra Mundial y a su gran poder como el imperio japonés. Ocupación de Estados Unidos. Después de la rendición, Japón fue ocupado por las fuerzas lideradas por Estados Unidos, lo que marcó el comienzo de una intensa reforma política, económica y social en el país. División de Corea. Después de la rendición de Japón en 1945, la península coreana fue dividida a lo largo del paralelo 38, con el norte ocupado por la Unión Soviética y el sur ocupado por Estados Unidos. Se implementaron reformas políticas, económicas y sociales con diferentes enfoques, debido a las ideologías contrarias. En 1950, las tensiones entre ambas Coreas conllevaron a la Guerra de Corea. Esta guerra terminó en 1953. No se firmó un tratado de paz y ambas Coreas han permanecido divididas hasta el día de hoy. Actualidad. Veremos cómo es la actualidad de estos países a casi 80 años del término de la ocupación japonesa en Corea. Relaciones diplomáticas y tensiones modernas. Relaciones diplomáticas. Al finalizar la guerra, Corea fue liberada del dominio japonés y en 1965 se realizó un tratado de normalización entre Japón y Corea del Sur, donde establecieron relaciones diplomáticas oficiales, en el que Japón ofreció compensaciones económicas y establecieron acuerdos sobre diversos aspectos bilaterales. Avances y retrocesos. En la actualidad, las relaciones son complejas y oscilan entre la cooperación y las tensiones diplomáticas. Ambos países colaboran en temas de seguridad regional, especialmente frente a la amenaza de Corea del Norte, pero las disputas históricas y territoriales siguen siendo puntos sensibles. Cooperación y conflictos. A pesar de las tensiones, ambos países colaboran en áreas como la economía y seguridad. Tensiones modernas. Visita del presidente Lee Myung-bak a Dokdo.
Las islas Dokdo son islotes en el mar de Japón que Corea y Japón los reclaman como suyos. En 2012, el presidente de Corea realizó una visita a la isla, lo que provocó una reacción de Japón, ya que se tomó como una provocación por parte de Sur Corea. Por otro lado, Corea del Sur la consideró como una afirmación de su control efectivo sobre la isla. Acuerdo sobre las mujeres de consuelo. Las mujeres de consuelo han sido un gran tema entre ambos países. En 2015, ambos acordaron resolver la disputa. Japón ofreció disculpas y prometió $8,3 millones destinados a las víctimas. Muchos coreanos consideraron insuficiente la compensación y las disculpas por parte de Japón, por lo que en el 2018 el gobierno de Corea anunció que disolvería una fundación creada como parte del acuerdo, lo que revivó nuevamente las tensiones. Disputa comercial 2019. En junio de 2019, Japón anunció restricciones a la exportación de 3 materiales claves utilizados en fabricación de tecnología en fábricas surcoreanas: el fluoruro de poliamida, el resist y el fluoruro de hidrógeno. Japón justifica esto como preocupaciones de seguridad nacional y la falta de confianza en el control surcoreano. Muchos lo interpretaron como una represalia por las decisiones de Corea, que ordenaba a empresas japonesas a compensar a trabajadores coreanos forzados durante la ocupación japonesa. Corea del Sur eliminó a Japón de su lista de socios comerciales de confianza debido a estas restricciones. Además, Corea intensificó su esfuerzo para reducir su dependencia del material japonés y diversificar sus fuentes de suministro. Tensiones históricas y sentimientos nacionalistas. La disputa comercial avivó el sentimiento nacionalista de ambos países. En Corea del Sur hubo boicots de productos japoneses, mientras que en Japón se observó el endurecimiento de actitudes hacia Corea del Sur. Conclusión. En resumen, el conflicto actual entre Japón y Corea del Sur es casi inexistente, pero siguen existiendo tensiones tomando en cuenta la historia, los antecedentes y la posguerra. Persiste una competencia constante entre ambos países por demostrar su superioridad en diversos aspectos, como la cultura y el desarrollo nacional. El análisis de su pasado, especialmente de las guerras Imjin, se enriquece al aplicar diversas teorías de relaciones internacionales. El realismo nos ayuda a entender las dinámicas de poder y de seguridad de parte de Japón a Corea, y actualmente entre ambos países en contra de Corea del Norte. El liberalismo subraya la carencia de cooperación en temas ideológicos, pero a su vez la mantención de alianzas comerciales y de seguridad. Y por último, el constructivismo destaca enormemente el papel de las percepciones e identidades de ambos países. En este caso, la percepción de Japón como un agresor imperial y el de Corea del Sur como víctima histórica, lo que afecta las relaciones bilaterales y la voluntad de cooperar entre ellos. Estas perspectivas ofrecen una comprensión más profunda de las causas y consecuencias del conflicto, así como de las interacciones entre los actores involucrados. Si bien actualmente no hay conflicto entre Japón y Corea del Sur, es importante considerar soluciones para mediar las tensiones que ocasionalmente surgen entre ellos. Esto incluye fomentar el diálogo diplomático entre sus líderes y permitir la mediación de organizaciones internacionales para prevenir que las tensiones escalen o se prolonguen. Si ambos países están de acuerdo, también se podría impulsar programas educativos dirigidos a la sociedad para fomentar una comprensión mutua y reducir el resentimiento hacia el otro país. Asimismo, trabajar en compromisos y acuerdos mutuos puede sentar las bases para una relación más estable y cooperativa. Con esto llegamos al fin del video. Muchas gracias por ver.